Si hoy sientes que trabajas, te esfuerzas y ganas dinero, pero aún así no te alcanza, déjame decirte algo importante desde el inicio. El problema no es que ganes poco, y tampoco es que seas irresponsable, flojo o malo con el dinero. El verdadero problema es otro, y casi nadie te lo explica con claridad. La mayoría de las personas cree que su situación financiera va a mejorar cuando ganen más, cuando les suban el sueldo, cuando encuentren un mejor trabajo o cuando llegue esa oportunidad. Pero la realidad es mucho más incómoda que eso. He visto personas que ganan poco y viven tranquilas, y también he visto personas que ganan muy bien vivir estresadas, endeudadas y con miedo constante a que el dinero no alcance. ¿Por qué pasa esto? Porque el dinero no se descontrola cuando ganas poco. Se descontrola cuando no sabes exactamente qué está pasando con él. Y aquí es donde empieza el problema real. La mayoría de los adultos vive en automático. Cobran, gastan, pagan y vuelven a cobrar sin detenerse nunca a mirar con honestidad en qué punto están realmente. No saben cuánto gastan, no saben en qué se les va el dinero, y no saben si sus decisiones los están acercando a la tranquilidad o empujando lentamente al caos financiero. Y no es culpa tuya. Nadie nos enseñó a manejar el dinero con calma, claridad y método. Nos enseñaron a trabajar, nos enseñaron a consumir, pero no a administrar. En este video no te voy a prometer dinero rápido ni fórmulas mágicas. Hoy vamos a empezar por algo mucho más importante. Entender por qué, aunque ganes, no avanzas. Y desde ahí, empezar a construir orden. Si mientras escuchas esto estás pensando, entonces no soy el único, quiero que lo tengas claro desde ahora. No lo eres. Lo que te pasa con el dinero le pasa a muchísimas personas, incluso a personas que por fuera parecen estar bien. Personas con trabajo estable, con ingresos constantes, con familia, con responsabilidades. El problema financiero no discrimina por edad ni por nivel de ingresos, y muchas veces no se ve desde fuera. La mayoría de los adultos carga una presión silenciosa relacionada con el dinero. No siempre es una deuda enorme ni una crisis evidente. A veces es algo más sutil, la sensación constante de que el dinero se va demasiado rápido, de que cualquier imprevisto desordena todo, de que no hay margen para equivocarse. Ese tipo de estrés se acumula con los años y termina afectando decisiones, relaciones y tranquilidad personal. Y aquí hay algo importante que casi nadie dice. El desorden financiero no empieza con grandes errores. Empieza con pequeñas decisiones repetidas, sin conciencia. Gastos que parecen inofensivos, hábitos que se normalizan, pagos que se hacen sin pensar. Poco a poco se crea una dinámica donde el dinero entra y sale, pero nunca se queda, nunca se organiza y nunca trabaja a tu favor. Muchos crecimos viendo lo mismo en casa. Padres que trabajaban duro, pero vivían ajustados. Familias donde el dinero era motivo de preocupación constante o de discusiones. Otros crecieron en ambientes donde simplemente no se hablaba de dinero. En ambos casos, el resultado suele ser el mismo. Llegamos a la vida adulta sin un sistema claro para manejarlo. Por eso este espacio no es para señalar errores ni para juzgar decisiones pasadas. Todos hemos hecho cosas con el dinero que hoy haríamos diferente. Este es un punto de partida, no un examen. La única pregunta que importa ahora no es qué hiciste antes, sino si estás dispuesto a mirar tu situación con honestidad y empezar a entenderla. Porque el primer paso para mejorar tus finanzas no es ganar más, es dejar de vivirlas a ciegas. El problema con el dinero no siempre se manifiesta como una crisis visible. Muchas veces no es una deuda enorme ni una cuenta en rojo, sino una sensación constante que te acompaña todos los días. Esa sensación de estar siempre ajustado, de tener que pensar 2 veces antes de gastar,
de que cualquier imprevisto te mueve el piso. Vives cumpliendo con tus obligaciones, pagas lo que puedes, pero internamente sabes que algo no está bien. Es un desgaste silencioso. El dinero se convierte en una preocupación de fondo que nunca se apaga del todo. Te levantas pensando en pagos, en compromisos, en lo que viene el próximo mes. Y aunque no lo digas en voz alta, hay una parte de ti que vive con miedo. Miedo a enfermarte, miedo a perder el trabajo, miedo a que algo falle y no tengas margen para responder. No porque seas irresponsable, sino porque no hay colchón, no hay orden, no hay control real. A muchas personas les pasa que trabajan más, se esfuerzan más, incluso ganan un poco más, y aún así siguen sintiendo lo mismo. El estrés no baja, la tranquilidad no llega, y eso genera una frustración profunda, porque sientes que haces lo correcto, pero el resultado no cambia. Empiezas a preguntarte en qué momento se te fue de las manos, o por qué otros parecen avanzar mientras tú sigues en el mismo lugar. Otro dolor muy común es la culpa. Culpa por gastar en cosas que no eran tan importantes. Culpa por no haber ahorrado antes. Culpa por no haber aprendido a manejar el dinero a tiempo. Esa culpa muchas veces no se enfrenta, se tapa. Se sigue gastando, se sigue postergando, se sigue viviendo en automático para no pensar demasiado en el problema. Y está también el dolor de vivir al día. No poder planear con calma. No saber si el dinero que entra este mes alcanzará para todo. Vivir esperando la siguiente quincena, el siguiente pago, el siguiente ingreso. Esa forma de vivir cansa, desgasta y te roba energía mental. Este es el verdadero costo del desorden financiero. No es solo lo que pagas de más, es la paz que pierdes, es la tensión constante, es la sensación de que trabajas mucho, pero no avanzas. Y mientras ese dolor no se entiende y no se enfrenta con claridad, cualquier intento de mejorar se queda en la superficie. Para entender lo que pasa con el dinero, piensa en algo muy sencillo. Imagina que manejas un coche todos los días, pero nunca miras el tablero. No miras el nivel de gasolina. No miras la velocidad. No miras las alertas. Simplemente manejas. Aceleras cuando hace falta. Frenas cuando puedes. Y confías en que todo siga funcionando. Durante un tiempo parece que no pasa nada. El coche avanza. Te lleva a donde necesitas ir. Y tú sigues con tu vida. Pero tarde o temprano, el problema aparece. Un día te quedas sin gasolina en medio del camino. Otro día el motor empieza a fallar. Y cuando eso pasa, te sorprendes, te frustras y te preguntas cómo llegaste a ese punto. La realidad es que no fue de un día para otro. Fue el resultado de no mirar, de no medir, de no prestar atención a las señales. Con el dinero pasa exactamente lo mismo. Muchas personas viven su vida financiera sin mirar el tablero. No saben cuánto entra, no saben cuánto sale, no saben a qué velocidad están gastando, ni cuánto margen real tienen. Solo avanzan, pagan lo que toca, resuelven como pueden y confían en que el próximo ingreso arregle lo que el anterior no alcanzó a cubrir. El problema no es que el coche sea malo, ni que tú seas un mal conductor. El problema es manejar a ciegas. Cuando no miras el tablero, pierdes la capacidad de anticiparte. No sabes cuándo frenar, cuándo acelerar, ni cuándo es momento de hacer un ajuste. Y entonces, cualquier imprevisto se convierte en una crisis. Ordenar tus finanzas no es dejar de manejar, es aprender a mirar. Es empezar a observar con claridad qué está pasando con tu dinero antes de que el problema sea grave. No se trata de control obsesivo, ni de vivir con miedo a gastar. Se trata de tener información suficiente para tomar mejores decisiones. Mientras no mires el tablero, seguirás reaccionando en lugar de decidir. Y reaccionar con el dinero siempre sale más caro. Este proceso no es complicado,
pero sí requiere algo fundamental: detenerte, observar y aceptar la realidad tal como es. Solo así puedes empezar a cambiar el rumbo con calma y sin improvisar. Aquí es donde muchas personas se confunden. Cuando alguien empieza a preocuparse por su dinero, casi siempre llega a la misma conclusión: tengo que gastar menos. Y aunque suena lógico, esa idea por sí sola no resuelve el problema. Porque gastar menos sin entender en qué estás gastando no es orden, es restricción. Y la restricción sin claridad casi nunca dura. La verdadera revelación es esta: el problema no es cuánto gastas, sino cómo decides gastar. Dos personas pueden ganar lo mismo, gastar la misma cantidad y tener resultados completamente distintos. La diferencia no está en el número, está en la intención, en saber por qué gastas, para qué gastas y qué lugar ocupa ese gasto en tu vida. Cuando no hay intención, el dinero se va en automático. Pagas cosas que no usas, mantienes hábitos que ya no te aportan, sostienes gastos que no encajan con tus prioridades reales. Y lo haces no porque quieras, sino porque nunca te detuviste a cuestionarlos. Ahí es donde el dinero deja de ser una herramienta y se convierte en una fuente constante de estrés. Gastar con intención no significa vivir limitado ni dejar de disfrutar. Significa decidir conscientemente qué sí vale la pena y qué no. Significa entender que cada peso que sale cumple una función y que si no cumple ninguna, estás saboteando tu tranquilidad futura. Cuando empiezas a ver el dinero de esta forma, algo cambia. Dejas de sentir que todo es sacrificio y empiezas a sentir que estás tomando control. Muchas personas intentan ahorrar forzándose, quitándose cosas, apretando el presupuesto, hasta que no aguantan más. Eso suele terminar en frustración y abandono. En cambio, cuando ordenas con intención, el ahorro aparece como consecuencia, no como castigo. Dejas de pelearte con el dinero y empiezas a usarlo con propósito. Esta es la base que casi nadie te explica antes de hablarte de inversiones, de rendimientos o de crecimiento. Sin intención, cualquier mejora es temporal. Con intención, incluso ingresos modestos pueden generar estabilidad. No se trata de gastar menos, se trata de gastar mejor. Y esa diferencia es la que separa a quienes siempre están ajustados, de quienes, poco a poco, empiezan a respirar con tranquilidad financiera. Para que esta idea de gastar con intención no se quede en algo abstracto, vamos a bajarla a la vida diaria, a cosas que todos hacemos. Por ejemplo, la comida. Mucha gente gasta dinero en comer fuera sin pensarlo demasiado. No porque quiera darse lujos, sino porque es cómodo, rápido y se vuelve costumbre. Un café por la mañana, algo para comer al mediodía, algo más por la tarde. Ninguno de esos gastos parece grave por separado, pero juntos forman una dinámica que drena el dinero sin que te des cuenta. Otro ejemplo muy común son las suscripciones. Plataformas de video, música, aplicaciones, servicios digitales. Pagos pequeños que se cargan automáticamente y que muchas veces ni siquiera recuerdas que tienes. Cuando no hay intención, el dinero sigue saliendo aunque el servicio ya no te aporte valor. Y no es que una suscripción sea mala, el problema es pagar por algo que no usas o que no disfrutas realmente. También están los gastos por impulso. Compras que haces porque estás cansado, estresado o aburrido. No porque las necesites, sino porque en ese momento te generan una sensación de alivio. Ese tipo de gasto es muy común y pocas veces se reconoce. Después viene la culpa, pero la compra ya está hecha. Aquí no se trata de juzgar, sino de entender por qué pasa. Cuando no hay intención, el dinero termina pagando emociones, no necesidades ni prioridades. Pensemos ahora en el transporte. Usar el coche para todo, pedir servicios de transporte aunque el trayecto sea corto, pagar comodidad sin cuestionarla. A veces tiene sentido,
a veces no. El problema es cuando nunca se cuestiona. Cuando cada decisión se toma por inercia, el gasto se normaliza y el margen desaparece. Incluso en cosas más grandes sucede lo mismo. Pagos a meses, compras financiadas, decisiones que comprometen ingresos futuros sin una reflexión real. Se sienten manejables al inicio, pero con el tiempo aprietan. No porque el objeto sea malo, sino porque la decisión no estuvo alineada con tu realidad financiera. Gastar con intención no es eliminar todo esto. Es mirarlo de frente y decidir conscientemente qué sí va contigo y qué no. Tal vez decides seguir pagando ese café diario, pero recortar en otra cosa. Tal vez mantienes una suscripción y cancelas dos. El punto no es copiar decisiones ajenas, es construir las tuyas. Cuando empiezas a hacer esto, el dinero deja de escaparse y empieza, poco a poco, a quedarse. Una de las mayores confusiones que existen alrededor del dinero es pensar que quien parece tener mucho realmente está bien. Vivimos rodeados de imágenes de estilos de vida que se ven exitosos, cómodos y abundantes, pero muy pocas veces sabemos qué hay detrás. Autos, viajes, restaurantes, compras. Todo eso puede verse muy bien por fuera, pero no dice nada sobre el orden real que existe por dentro. Estar bien financieramente no es gastar mucho, es poder sostener lo que gastas sin estrés. Es dormir tranquilo sabiendo que tus decisiones de hoy no están comprometiendo tu futuro. Es tener margen, no apariencia. El problema es que muchas personas persiguen una imagen antes de construir una base, y eso suele llevar a decisiones que se pagan caro con el tiempo. Este canal no se trata de competir con nadie ni de demostrar nada. Aquí el objetivo no es parecer exitoso, sino estarlo. Y estarlo implica tomar decisiones que muchas veces no se ven, no se presumen y no generan aplausos. Implica decir que no a ciertas cosas para poder decir que sí a otras más importantes después. Cuando ajustas este marco mental, cambia la forma en la que ves el dinero. Dejas de compararte y empiezas a evaluar si tus decisiones tienen sentido para tu vida, no para la vida de otros. Dejas de gastar para encajar y empiezas a gastar para construir. Eso no significa vivir limitado, significa vivir alineado. Las personas que logran estabilidad financiera no son las que nunca gastan, son las que saben exactamente por qué gastan. No toman decisiones al azar, ni por presión externa. Saben que cada elección tiene un impacto y asumen esa responsabilidad con calma. Este cambio de enfoque es clave. Mientras sigas midiendo tu progreso con base en lo que otros muestran, el dinero siempre se sentirá insuficiente. Cuando empiezas a medirlo en función de tu tranquilidad, tu control y tu capacidad de decidir, todo se ordena. Este es el marco mental que permite que las finanzas dejen de ser una fuente de ansiedad y se conviertan en una herramienta para vivir mejor. Ahora vamos a pasar de la reflexión a la acción, pero sin complicar las cosas. No necesitas aplicaciones nuevas. No necesitas hojas de cálculo avanzadas, ni conocimientos financieros especiales. Lo único que necesitas es honestidad y un poco de tiempo. Esta acción es sencilla, pero muy poderosa si la haces bien. Durante los próximos 30 días, vas a registrar absolutamente todo lo que gastes. No para castigarte, no para juzgarte, sino para observar. Cada café, cada comida, cada pago, cada suscripción, cada gasto pequeño que normalmente pasa desapercibido. No importa si lo anotas en una libreta, en el celular o en una nota. Lo importante es que quede registrado. Este ejercicio tiene un objetivo muy claro: que dejes de adivinar qué pasa con tu dinero. La mayoría de las personas cree que sabe en qué gasta, pero cuando lo ve escrito se sorprende. No porque esté haciendo algo terrible, sino porque nunca se había detenido a mirar con atención. Ese momento de claridad
es el primer cambio real. Una vez que tengas el registro, no intentes modificar nada la primera semana. Solo observa. Mira patrones. Pregúntate en qué momentos gastas más, qué gastos se repiten y cuáles no te generan ningún beneficio real. La segunda semana, empieza a clasificar esos gastos en 3 categorías simples: necesarios, 2 importantes y prescindibles. No hay categorías buenas o malas. Hay gastos que aportan y gastos que restan. A partir de ahí, empieza a hacer pequeños ajustes. No más de 1 o 2. Tal vez cancelar una suscripción que no usas. Tal vez reducir una compra recurrente. Tal vez cambiar un hábito por otro. Lo importante es que el cambio sea consciente y sostenible. Este proceso no busca que ahorres una cantidad específica de dinero en un mes. Busca que empieces a construir criterio. Cuando desarrollas ese criterio, el orden llega solo. El control se siente. Y por primera vez, el dinero deja de ser algo que se te escapa y se convierte en algo que empiezas a dirigir. Esa es la base sobre la que se construye cualquier mejora financiera real. Antes de cerrar, necesito decirte algo con total claridad. Este proceso no es rápido y no siempre es cómodo. No vas a despertar mañana con tus finanzas resueltas, ni vas a sentir un cambio radical en una semana. Y eso está bien. El problema es que muchas personas abandonan justo aquí, porque esperan resultados inmediatos de algo que requiere constancia. Ordenar tus finanzas implica enfrentar decisiones que antes evitabas. Implica reconocer hábitos que no te estaban ayudando y aceptar que algunos cambios toman tiempo. En ciertos momentos puede sentirse frustrante, porque los avances no siempre se reflejan de inmediato en el dinero que ves en tu cuenta, pero sí se reflejan en algo más importante: claridad. También es importante que no te compares. Cada situación financiera es distinta. Hay personas que parten desde deudas grandes, otras desde ingresos irregulares, otras desde responsabilidades familiares pesadas. Este proceso no es una carrera, es un ajuste personal. Avanzar más lento no significa avanzar mal. Si en algún momento sientes que vuelves a caer en viejos hábitos, no lo tomes como un fracaso. Es parte del proceso. La diferencia ahora es que ya no estás a ciegas. Sabes qué está pasando, y eso te permite corregir. El verdadero cambio no está en hacerlo perfecto, está en no abandonar. Este camino no promete riqueza rápida ni resultados espectaculares. Promete algo mucho más valioso: estabilidad construida con criterio. Y esa estabilidad, con el tiempo, es la que te permite tomar mejores decisiones, aprovechar oportunidades y dejar de vivir con la sensación constante de estar al límite. Si buscas algo serio y sostenible, estás en el lugar correcto. Todo lo que hemos visto hasta aquí tiene un solo objetivo: darte una base. No para hacerte rico de la noche a la mañana, sino para que dejes de vivir en desorden financiero. Sin esta base, cualquier intento de mejorar tus finanzas se vuelve frágil. Puedes ganar más, invertir, buscar nuevas oportunidades, pero si no sabes administrar lo que ya tienes, tarde o temprano, todo se vuelve a desacomodar. Este primer paso no es llamativo, no se presume y no genera aplausos, pero es indispensable. Es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Cuando sabes exactamente dónde estás parado, puedes decidir con calma. Puedes planear. Puedes decir que sí o que no sin miedo. Eso es verdadera libertad financiera. A partir de aquí, el enfoque cambia. Ya no se trata de reaccionar a los gastos, sino de anticiparte. Ya no se trata de apagar incendios, sino de evitar que se enciendan. Este es el punto donde el dinero deja de ser una fuente constante de estrés y empieza a convertirse en una herramienta a tu favor. En los siguientes episodios, vamos a construir sobre esta base. Vamos a hablar de presupuestos que sí se cumplen,
de cómo organizar ingresos y gastos de forma realista y de cómo preparar tus finanzas para que, cuando llegue el momento de invertir, lo hagas desde un lugar sólido y no desde la desesperación. Si este contenido te ayudó a ver tu situación con más claridad, quédate. Esto no es una promesa rápida, es un proceso serio. Y los procesos serios, cuando se sostienen en el tiempo, son los que realmente cambian la vida financiera de una persona.